Buenas tardes, profe. Buenas tardes, doña Laura. Vamos a ver, Sí, doña Laura. profe. No, es que el otro profe puso que hoy a las 7, pero qué difícil, ¿verdad? Sí, Yo pensaba que iba a hacerlo todavía un miércoles, pero no, lo puso para sábado o lunes. Y yo sábado. no sé que yo el sábado estaba en el hospital. Ah, sí, y eso, Y el lunes y qué fue que el profesor no. no dio una clase el jueves, pero para mí era muy difícil el lunes, podía ser miércoles, no sé, pero él escogió lunes. Ah, Y, sí, y yo le dije que yo no podía porque yo estaba en clase. sí, Entonces digo, cualquier cosa que la grababa, pero no era la lógica. ¿Ah? sí, sí. Bueno, entonces, de ahí igual yo la voy a grabar. Ah, bueno, sí, sí. Sí, yo la grabo, de hecho ya se está grabando y entonces igual yo la envío, ¿verdad? Ah, ok. Y para el que tenga duda, ya la semana anterior se, se inició, ¿verdad? Con lo que era las oraciones, ¿verdad? Espérate, para ver que aquí la tengo. Vamos a ver. Entonces, vamos Sí, a yo ver. voy a cerrar el micrófono, profe, para que podamos oírla bien. Ok, está bien. Gracias. Ujú. Oraciones impersonales. Usted me dice si se reproduce bien. Bueno, ahí hay otra persona. Sí, Se rep- ahorita todo se escucha y se ve bien. Ajá, ok. Entonces, yo tengo el documento de la oración impersonal y la oración pasiva. ¿Sí lo ves ahí? ¿Sí lo estás viendo? Sí. Dice la oración impersonal y la oración pasiva. Si ves el documento, Sí, sí, ok. Entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Entonces, en este mismo documento, solamente que lo bajamos, ¿verdad? Vamos a ver, ok. Vamos a recordar que las oraciones pasivas, el sujeto no ejecuta la acción, sino que la recibe, ¿verdad? Por eso es pasiva, porque el sujeto no es el que está haciendo la acción, sino más bien él la recibe. Y tendríamos como algún ejemplo, vamos a ver, algún ejemplo de una oración pasiva. Em, yo como una manzana, ¿verdad? Esto es una oración activa. Si yo la transformo en pasiva, sería una manzana es comida por mí. Entonces ve que la acción recae sobre el sujeto, ¿verdad? ¿Quién se está comiendo la manzana? Mi persona, ¿verdad? Entonces era para recordar, ¿verdad? Que era una oración pasiva. Y se clasificaban en tres tipos, ¿verdad? De oraciones pasivas. La oración pasiva completa, la oración incompleta y la oración pasiva con C. Ok. La oración pasiva completa es aquella oración donde yo puedo identificar eh, el complemento agente, ¿verdad? Ok. Y tenemos algún ejemplo. Dice, la cura fue descubierta por el científico. Entonces, vean que la oración pasiva es conjugada, ¿verdad? Tenemos el verbo, en más el participio, ¿verdad? Entonces, la oración fue cantada por un abuelo. Entonces, la oración completa es donde yo puedo identificar quién es el que recibe esa acción, ¿verdad? Porque puede ser que a mí me pongan la oración, pero yo no logre identificar quién está recibiendo la acción. Entonces, esa sería una incompleta.
Vamos a ver. Voy Profe, a... perdón, pero ¿dónde es que está leyendo usted que yo no veo? Ok, ahorita les estoy dando un ejemplo que no está en el documento, ¿verdad? Como la clase queda grabada, entonces ustedes pueden ahí mismo, ya sea cuando están acá conectados o después volver a retomar la clase y volver a hacer algunos apuntes. Yo a veces les doy ejemplos que no están en el documento, ¿verdad? Porque no me apego solamente al documento, sino que doy más de lo que ahí viene, ¿verdad? Entonces, Ah, bueno, ajá. está bien. Entonces, la oración pasiva, ¿cuál era, compañero? Así habían dos, profe, Ajá. no tres. Sí, se clasificaban en tres, pero en general la oración pasiva es cuando, ¿qué? Lleva el jue, Ajá, cuando lleva la partícula fue o el verbo fue más el participio, muy bien, pero específicamente es cuando el sujeto no ejecuta la acción, sino él la cambia. Es como, digamos, en el no, ejemplo de la vez pasada que había hecho usted del ladrón ajá, y el policía que había cambiado. Entonces, el ladrón fue, ¿cómo era? Creo que era atracado, ajá, atrapado por el policía, era. ajá, ajá. El ladrón Entonces fue cambia, atrapado por el policía, ajá. ajá. El Entonces policía, cambiaba. ajá. Entonces digamos que la oración activa es el policía. Ay, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está escribiendo? El policía atrapó el ladrón, ¿verdad? Ujú. ¿Ok? El policía atrapó el ladrón, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora, ¿quién está ejecutando la acción? Policía, El policía, ¿verdad? Ahí yo tengo el sujeto. El sujeto es el policía atrapó el ladrón, pero si yo quiero convertirla en una oración pasiva, donde no es el policía quien ejecuta la acción, sino más bien él la recibe, entonces yo lo cambio. El ladrón, el ladrón fue atrapado por el policía, ¿verdad? Entonces ahí ya yo la hice, este, ya yo la hice, pasiva, ¿verdad? La oración. Ahora bien, como bien vos lo decías, hay tres tipos, la completa, la incompleta y la con la partícula C. ¿Cuál es la incompleta? La completa es cuando yo puedo saber a quién está recayendo esa acción, ¿verdad? Para que sea completa, yo tengo que identificar dónde o a quién le está cayendo la acción. Por ejemplo, la manzana fue comida por quién. Ay, ay, espera. Ujú. La manzana fue comida por quién. ¿Por quién fue comida la manzana? Por mí, digamos. Por mí o por, no sé, por Laura, digamos, también, ¿verdad? Ay, ay, sí, ¿verdad? La manzana fue comida por Laura. Entonces aquí yo sé quién ejecutó la acción. ¿Quién ejecutó la acción? Laura, Laura, ¿verdad? O sea, la acción recayó sobre Laura, ¿verdad? En una oración activa,
el sujeto es quien ejecuta la acción, en el caso del policía, ¿verdad? El policía atrapó al ladrón. En este caso, la acción recayó sobre Laura. Ok, esta es una oración completa. ¿Por qué? Porque tiene el complemento agente. El complemento agente es el que me dice sobre quién cayó esa acción. Si no tiene este complemento agente, adivinen qué. No es una oración pasiva completa, es una oración pasiva incompleta. Si yo, por ejemplo, pongo esto, la manzana fue comida ayer. Aquí ustedes logran identificar sobre quién cayó esa acción. ¿Quién se comió la manzana? No, porque no tiene sujeto, profe. No tiene sujeto, ¿verdad? No, no sabemos quién fue el que ejecutó la acción. No, no hay nadie sobre quién cayó esa acción. Entonces, por lo tanto, es una oración que Incompleta. incompleta. Excelente, ¿verdad? Por lo tanto, es una oración incompleta. Ok, vamos a poner aquí otros ejemplos de oraciones como incompletas. Ok. Ok. Por ejemplo, esta otra oración. La historia fue revelada el otro día. ¿Quién reveló la historia, chicos? Profe, no dice. No dice. Entonces, por lo tanto, doña Laura, esta oración es una oración. eh, ay, no, la palabra no me sale ahorita. Ajá. ¿Cómo es O esta sea, oración? pues no me está diciendo quién. En cambio, Ajá, en la anterior sí, porque la hacía Laura. Aquí no me está exactamente. diciendo quién. Exacto. Bueno, Entonces, yo no veo la oración. Ah, usted la está diciendo de usted. No veo la oración. ¿ustedes no están viendo la pizarrita? No, aquí lo único la que estoy viendo es donde dice fue comida por Laura. Fue comida ayer, fue revelada el otro día. Ok, vamos a ver. Voy a volver porque yo tengo la pizarrita. Ok, ahí la pueden ver. Sí, Es la profe. Sí, misma, ahora sí. es la Ok, misma. es la misma. Ok, entonces la Y la de historia, Laura. ok, la historia fue revelada el otro día. Entonces, en este caso, yo no sé quién reveló la historia. No hay a nadie a quien le esté cayendo la acción. Por lo tanto, es una oración incompleta. ¿Por qué? Porque carece del complemento agente. Ok, si yo digo, el arroz fue cocinado, vamos a ver, aquí, el arroz fue cocinado por mi madre. ¿Esta es una oración completa o incompleta? Es completa porque está diciendo que fue mi mamá quien la cocinó. Exactamente, entonces tiene el complemento agente que sería mi madre, ¿verdad? Si yo pusiera el arroz fue cocinado ayer o en la Está olla arrocera, incompleta. ajá, exactamente, en la olla arrocera está incompleta porque no sé quién ejecutó esa acción, ¿verdad? No sé quién lo cocinó. Entonces, por lo tanto, es una oración incompleta. Chicos, ¿les quedó claro lo que era una oración incompleta y lo que era una oración incompleta? A mí sí, profe. Pasivas, ¿verdad? La oración pasiva, por lo general, tiene este Es nexo, así, profe. ajá, ¿verdad?
este verbo fue, ¿verdad? Y más un participio, atrapado, comido, revelado. Vean que en todos, eh, inclusive aquí yo lo puse mal, fue cocinado, ¿verdad? Ado, siempre hay un participio. En una oración activa, ¿no? Vean el primer ejemplo. El policía atrapó, ¿verdad? Ahí no hay ningún participio. El ladrón, ¿verdad? Entonces vean que también esa es una forma de identificar cuando hay una oración pasiva y cuando hay una oración activa. Ok, nos hace falta aún la oración con C, ¿verdad? Vamos a volver a compartir el documento. Ok, entonces dice que las oraciones completas tienen complemento agente que va introducido por la preposición por. En la mayoría de los casos este complemento es humano. En el caso, ¿verdad? De Laura o el arroz fue cocinado por mi madre, etcétera, ¿verdad? En la mayoría es una persona el que está ejecutando esa acción, ¿verdad? O donde está recayendo esa acción. Por ejemplo, ese poema fue escrito por Becker, la canción es cantada por un buen artista. Entonces, en este caso, son oraciones completas porque me están diciendo sobre quién cayó esa acción o tienen el complemento agente, ¿verdad? Y también la oración pasiva, yo la puedo pasar activa. Las oraciones pasivas completas pueden pasarse a oraciones activas. Entonces, esa es otra forma de saber cuando la oración pasiva está completa. ¿Por qué? Porque yo puedo pasarla a una oración activa. ¿Por qué? Porque me está diciendo quién está ejecutando la acción. Si no me dice quién está ejecutando la acción, no la voy a poder pasar. Por ejemplo, el arroz fue cocinado por mi madre, entonces mi madre cocinó el arroz. El poema fue escrito por Becker, Becker escribió ese poema. La canción es cantada por un buen artista canta la canción, ¿verdad? Entonces, en todos los casos yo pude pasar la oración pasiva a una activa. ¿Por qué? Porque eran oraciones completas. ¿Qué quiere decir? Que yo podía identificar ese complemento agente. Ok, yo creo que aquí estamos bien, ¿verdad? Profe, ahí yo estaba viendo el documento que dice pasiva con C. ¿Esa cómo Ajá, era? ahí vamos. Ahí vamos a explicar esa parte. Ok, dice, eh, ok, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Se salvó al náufrago, se hicieron los trabajos, se espera al invitado. En este caso, ustedes pueden ver que yo no sé, ¿verdad? En los tres casos se está iniciando con la partícula C. Se salvó al náufrago, se hicieron los trabajos, se espera al invitado, ¿verdad? Vamos a ver, se vio el objeto por la montaña, se vio el objeto, aquí lo está repitiendo, el objeto por la montaña. Nota importante, no se debe confundir la oración pasiva con C con la impersonal con C, porque son muy diferentes. La oración pasiva con C se puede cambiar a una pasiva incompleta, ¿verdad? Entonces, se salvó a los náufragos, los refugiados fueron salvados, ¿verdad? Eh, se atiende a los clientes son atendidos. Se espera a los invitados son esperados. Y se busca a los desaparecidos fueron buscados. Se vio el objeto por la montaña, el objeto fue visto por la montaña. Entonces vean que esta oración con C yo puedo pasarla a una oración pasiva incompleta, ¿verdad? Donde no hay complemento agente. ¿Por qué? Porque precisamente la oración pasiva con C carece de un sujeto. ¿Por qué? Porque esa partícula C es como si estuviera sustituyendo ese sujeto. Y vamos a ver, dice que el pronombre C, ¿verdad? Ustedes recuerden que esta partícula C es un pronombre.
¿verdad? Entonces, ese se me está sustituyendo al sujeto. Se salvó a los náufragos, ¿verdad? ¿Quiénes salvaron a los náufragos? Pues no sabemos. Si atiende a los clientes, ¿quiénes atienden a los clientes? No sabemos. Se espera a los invitados. No sabemos quién los espera. Se busca a los desaparecidos. Se vio el objeto por la montaña. En ninguno de los casos nosotros podemos identificar quién es el que ejecuta o dónde recae la acción. Por lo tanto, por ese mismo, por esa misma razón, yo puedo pasar esa oración a una incompleta, a una oración pasiva incompleta. ¿Por qué? Porque la oración pasiva incompleta tampoco yo puedo ver dónde está recayendo esa acción, quién está ejecutando esa acción. Ahora bien, chicos, en este caso a veces uno le cuesta diferenciar el tipo de oración, ¿verdad? Porque en los exámenes a veces vienen con ciertas trampillas. Entonces vean que es muy importante. Dice que el pronombre se siempre va en tercera persona singular y el plural del verbo, ¿verdad? Siempre el verbo va a ir de forma general, donde beneficie a muchas personas, en plural. En muchos casos, ¿verdad? En el examen a ustedes se los pueden poner una en plural con el verbo en plural y las otras con el verbo en singular. ¿Cuál sería la correcta? Donde se está beneficiando muchas personas. Y yo tengo aquí otros ejemplos. Y recuerden que estos ejemplos no están en el documento. Les tocan a ustedes sacarlo de la grabación o aquí mismo durante la clase, irlos anotando. Dice, se venden libretas en aquella tienda. Vea que aquí yo no estoy diciendo quién las vende. Simplemente vean que tengo la partícula C, que voy a abrirla aquí. No, esta no. Otra vez la pizarrita. Voy a borrar esto. Ok. Profe, entonces en la oración C siempre va a ser en plural. Siempre va a ser en plural y ve algunos ejemplos. Ok. Tenemos la partícula C, ¿verdad? Esa partícula o ese pronombre, recuerden que esto es un pronombre, se va a esconder el sujeto, por decirlo así. Entonces, lleva la partícula más un verbo. Vean que aquí tengo el verbo. ¿Este verbo está en singular o está en plural? ¿Cómo está ese verbo? En singular. No, Está en plural, si no es gallo y gallina. exactamente, si no es gallo es gallina. Está en plural. ¿Por qué? Porque yo no digo se vende a una sola persona, sino se venden, me estoy refiriendo a varios elementos, se venden libretas en aquella tienda. En aquella tienda, ¿verdad? Entonces vean que yo estoy beneficiando a varias personas. Ustedes siempre tienen que identificar este verbo que sea en plural, que no me esté hablando en singular, o sea, que no me esté dando como de un solo objeto, sino muchos objetos. Se venden, ¿verdad? Em, vamos a ver. Ujú, ¿verdad? Entonces ahí tienen el ejemplo, no sé qué otros ejemplos pongo.
Profe, ¿cómo sería esa, hacerla, cómo se llama, incompleta, esa oración? Esta, con la partícula C. La Ah, ok, anterior, para pasarla. ajá, Ok, ya te digo. Ok. En este caso, vea que yo estoy inventando otra. Digamos, se atienden a las personas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo la pasamos. Ok, aquí, vamos a ver vamos a ver, las libretas fueron vendidas, ¿verdad? Ahí ya la pasé a una oración incompleta. Las personas fueron atendidas, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Aquí iría con mayúscula, ¿verdad? Ok. Entonces quedó claro con la partícula C. sí, profe. Sí, ok. Ok, entonces ahí lo tenemos. Ok, entonces ahí terminamos. Vean aquí donde tenemos otros ejemplos. Se hacen fotocopias, se venden zapatos, ¿verdad? Se prohíbe el paso, ¿verdad? Vean que aquí se hacen, ¿verdad? Me estoy refiriendo a muchas fotocopias. Se venden muchos zapatos, ¿verdad? Y ahí tenemos ahí unas prácticas, unas oraciones donde ustedes pueden ir practicando, ¿verdad? Y ir clasificando, ¿verdad? Si son completas, incompletas o con C. Y vamos a irnos al principio del documento, donde está la oración impersonal, ¿verdad? Dice que la oración impersonal es aquella que no tiene sujeto. Se divide en las siguientes categorías: típicas, eventuales, gramaticales, impersonales con C. Estas impersonales con C son muy parecidas a las pasivas con C, ¿verdad? Pero no son iguales. Vamos a ver ahorita la diferencia. Entonces, ¿cuáles son las oraciones impersonales gramaticales? Serían, perdón, impersonales típicas, que serían las primeras. Dice, tienen verbos que indican fenómenos de la naturaleza. Entonces recordemos que este tipo de oraciones no tienen sujeto. Recuerden que el sujeto es quien ejecuta la acción. Entonces aquí no sabemos quién está ejecutando la acción porque carecen de ese sujeto. Y tienen la particularidad de que el verbo indica un fenómeno de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, llueve mucho, en Costa Rica no nieva, en septiembre truena bastante. Vean que en ninguna de las tres tiene sujeto. Recuerden que el sujeto es quien ejecuta la acción. Entonces, en ninguna de estas tres sabemos quién está ejecutando la acción, sino el verbo se refiere a un fenómeno de la naturaleza, como por ejemplo llueve, nieva o truena, ¿verdad? Estas son muchísimo más fáciles de identificar. Ok, en las eh, impersonales eventuales,
siempre con el verbo en tercera persona en plural. Entonces, igual, en general, este tipo de oraciones carece de sujeto, ¿verdad? Entonces, en las típicas, en las anteriores, el verbo siempre se va a referir a un fenómeno de la naturaleza. En este caso, el verbo se va a referir a algo en plural y en tercera persona. Recuerden que cuando hablamos en tercera persona es cuando estamos hablando de forma en general y en plural cuando referimos no a una sola cosa, sino a cuántas cosas. A varias cosas, ¿verdad? Entonces vean el primer ejemplo. Dicen que toman mucho. ¿Quién dice? ¿Quién dice, chicos? En eso no se sabe, profe, porque no tiene sujeto. Ah, no se sabe porque no tiene sujeto. Pero si yo me fijo, dicen, no me estoy refiriendo a una persona, me estoy refiriendo a cuántas, A varias. a varias. Si yo te digo, Alexander, ¿verdad es que te llamas? Sí. Si yo te digo, Alexander, dicen que que eres muy buen estudiante, entonces usted, por mi manera de expresarme, usted interpreta que no es una sola una sola persona, sino son más de una persona. Entonces usted puede interpretar que fueron varios profesores o que fueron varios compañeros, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí. ajá, entonces eso es una forma de identificar siempre el verbo en tercera persona y en plural. Mandaron esta encomienda. Igual, si a mí me dicen, mira, te mandaron esta encomienda, yo interpreto que no fue una sola persona, sino que fueron varias. Entonces yo puedo decir, ah, mira, fue el grupo de compañeros del año pasado, ¿verdad? Entonces, porque estoy interpretando que fueron varios. Llaman a la puerta, igual, si a mí me dicen llaman a la puerta, yo interpreto que no es una sola persona, porque si fuese una sola persona, me dirían llama a la puerta, tu compañero, tu esposo, tu amigo, etcétera, ¿verdad? Ok. Aquí, gramaticales. Utiliza los verbos haber, hacer y ser siempre en tercera persona del singular. Ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces vea el verbo ser, donde lo tenemos. Ya es. Hace mucho tiempo de este asunto, el verbo hacer. Había muchas personas en ese lugar, el verbo haber. Había. ¿Verdad? Entonces, siempre es importante que ustedes en las gramaticales, ustedes identifiquen el verbo. Estos verbos son muy irregulares, ¿verdad? Son cambiantes. Por ejemplo, el verbo ser, aquí está como el verbo es y a veces a uno le cuesta identificar, ¿verdad? Si es uno de estos verbos. Entonces, chicos, les recomiendo cómo hacerse una listita con las conjugaciones. Eso sale en internet. Entonces, para que ustedes identifiquen el verbo ser, ok, es parte del verbo ser, ¿verdad? Solo que solamente que está conjugado, ¿verdad? En otro tiempo. En el verbo hace, igual, y en el verbo haber, igual. Es incorrecto decir habían muchas personas en el lugar. Forma correcta, hubo muchos muertos, habrá fiestas, había pocos niños. Forma incorrecta, hubieron muchos muertos, habrán fiestas, habían pocos niños. Eso es para el uso correcto de este tipo de verbos, ¿verdad? Por como yo les decía, son muy irregulares, entonces tienden a cambiar bastante. Ok. La impersonal con C. Dice que la partícula C y con el verbo en tercera persona singular, vean que en la oración pasiva con C era en tercera persona, pero con el verbo en plural. En este caso es singular, o sea, se refiere a una sola persona. Aquí se vive bien.
En Semana Santa se come mucho. Vea que no dice se comen, ¿verdad? Como en los otros casos. En Costa Rica se vive en paz. En esa oficina se trabaja mucho. Ok. ¿Cómo vamos hasta acá? Con este tipo de oraciones. Profe, ahí lo que hay que tener cuidado es nada más a la hora de que uno lee el examen, Exacto. nada más de tener las Ah, oraciones, digamos, un poquito a la mano. exacto, sí, y que ustedes practiquen en estos días bastante la diferencia de una oración a otra, porque son fáciles, chicos, no son nada difíciles. Por ejemplo, las oraciones gramaticales son muy, perdón, ya se me fue, las impersonales son muy fáciles y es muy fáciles de identificar. Lo que pasa, y yo los comprendo a ustedes, que al meter tanto en tan poco tiempo, uno siente tanta información que se bloquea o se confunde, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir desglosando la materia. Por ejemplo, ya desde la semana pasada fuimos trabajando lo que eran oraciones pasivas, ¿verdad? Sus clasificaciones, ¿verdad? La completa, incompleta y con C. Yo siento que eso ya ustedes lo tienen asimilado, ¿verdad? Comprendido y aprendido. Ok, hoy las oraciones impersonales, como yo les decía, es muy fácil, son muy fáciles. Por ejemplo, si a mí me dicen, deme una oración típica impersonal, ¿verdad? Llueve mucho, hoy tronó, no sé, ¿verdad? Las eventuales, ¿verdad? Son las oraciones que tienen siempre el verbo en tercera persona y las gramaticales son las que siempre utilizan los verbos haber, hacer, ser en singular, ¿verdad? Entonces, no hay nada donde perderse. Lo que sí tienen que hacer ustedes es tratar de desglosar, ¿verdad? No sé, tal vez poner en algunos cartoncitos, ¿verdad? Oraciones impersonales, sus clasificaciones y ejemplos, ¿verdad? Entonces, ustedes, si lo están viendo constantemente, ustedes van a ir manejando bien esa materia, igual con las oraciones pasivas, ¿verdad? Es igual lo que igual con la impersonal con C, diferenciarla de la pasiva con C, ¿verdad? Lo mismo que yo les decía con el tema del verbo, ¿verdad? Con toda la conjugación que tenemos en el modo, ¿verdad? Que es muchísima, pero que si ustedes van desglosando y van practicando día con día, no es tan complicado, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo les queda esta parte, chicos? Profe, esas impersonales con C, entonces, ¿cómo sería? Tendría que tener el verbo, ¿cómo es? Ok. Haber y ser y C. Las impersonales con C, Ajá. ok. Con la partícula C y con el verbo en tercera persona en singular. Entonces, ¿qué es lo que tienes que identificar? Tenés que buscar la partícula C en la oración. Y vea que aquí se vive bien. Ahí la tiene, Profe, ya identifiqué, no le ¿verdad? entendí porque se cortó un toque. Ok, voy a cambiar el internet. Dame chance.